Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a la actividad del día de hoy, sábado 21 de mayo de 2022. El Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá les da la más cordial bienvenida y en estos momentos hacemos el pase a la profesora Ana Lemos, quien estará coordinando y dirigiendo esta presentación de la Revista Panameña de Ciencias Sociales. No soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente de seres humanos que fueron esclavizados. Makota Baldina. Muy buenos días, respetados articulistas, colegas, a toda la audiencia en general que nos ven y nos escuchan desde nuestras plataformas virtuales. Hoy el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá se viste de orgullo, identificación y de herencia para presentar precisamente en este mes la Revista Panameña de Ciencias Sociales número 6, Decenio Internacional para las y los afrodescendientes, luchas y resistencias en América Latina y el Caribe, que fue publicada el 23 de abril del 2022. Y bueno, para dar la apertura de este evento por parte del Consejo Editorial de la revista, tenemos al coordinador de la Revista Panameña de Sociología, de Ciencias Sociales. Además, es secretario de Asuntos Académicos del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, catedrático de la Universidad de Panamá, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, autor de libros y artículos muy referenciados, entre ellos El mito de los próceres, La verdadera historia de separación de Panamá de Colombia, entre otros. Y con ustedes les presento al doctor Olmedo Beluche. Adelante, doctor. Buenos días a todos y todas. Como se ha dicho, es un orgullo para el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá presentar este número 6 de la Revista Panameña de Ciencias Sociales. Lo es porque dedicar 6 revistas en esta época es ya de por sí una conquista. Mantener su periodicidad anual es una conquista colectiva del colegio, y mantenerla por tercer año consecutivo como una revista indexada perteneciente al ámbito de Latindex y de su red de revistas indexadas, es una victoria que se debe al trabajo colectivo del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Pero es especialmente orgulloso para nosotros presentar este número 6, que, como se ha dicho, está dedicado al decenio de los y las afrodescendientes que ha establecido Naciones Unidas para esta década que acaba en el año 2024. Nosotros consideramos que esta propuesta de hacer este número especial con esta temática, que quiero reconocer que fue una iniciativa de la compañera presidenta del colegio, la compañera Briseida Bajantes, que hoy está trabajando con nosotros a través de los controles. Es una iniciativa muy importante porque muestra el compromiso del colegio con la lucha contra toda forma de discriminación, opresión, prejuicio, y nuestro ámbito de que sea la nuestra una ciencia social y una sociología comprometida en la lucha por un mundo en que en verdad algún día haya libertad para todos, que haya verdadera hermandad y fraternidad entre todos los pueblos, entre todas las personas, no importa su origen étnico, social o nacional. Entonces, ha sido un compromiso político, un compromiso ético, la edición de esta revista. Y yo creo que ha salido muy bien. Hay artículos destacables. Hemos escogido 3 que van a ser motivos de la presentación formal aquí, pero hay todo el número. Tiene artículos que vale la pena leer y que nosotros recomendamos como tales. Bueno, quedando a la expectativa de los comentarios que van a hacer algunos de nuestros articulistas más importantes, le decimos que próximamente la revista también estará indexada en la red de Amelica, que ya hemos iniciado la gestión para que así sea.
Y bueno, recomiendo escuchar a nuestros expositores y leer la revista que está disponible en el portal de revistas de la Universidad de Panamá, vía web para todos y todas que quieran consultarle. Gracias. Gracias por sus palabras, doctor Beluche, que pues le han dado la apertura a este evento tal como usted lo dijo, pues, y queremos darles pues nuestros saludos virtuales a los que nos están acompañando por medio de nuestras plataformas, a Argentina, Ecuador, Cuba. Sabemos que tenemos esta audiencia en este momento desde nuestro canal de YouTube, así que nuestro caluroso saludo desde acá, desde nuestra gran tierra Panamá. Bien, nuestra primera articulista, la magistra Alina Torrero, antropóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana en México, tiene estudios de maestría en diseño industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, una vasta experiencia en trabajos de investigación y coordinando diferentes grupos de poblaciones e instituciones del gobierno, en el marco de consultorías de agencia de las Naciones Unidas. De igual manera, también pues cuentan con más de 20 años en el ejercicio de la docencia a nivel de diplomados, licenciatura, maestrías en temas de antropología social y cultural. Con ustedes, la magistra Torrero y su artículo Una aproximación antropológica a las mujeres afropanameñas. Bienvenida, magistra Torrero. Gracias. Buenos días. Yo voy a permitirme compartir pantalla para poder ser más estricta y rigurosa con el tiempo asignado. ¿Sí? ¿Pueden? ¿Sí se está compartiendo la pantalla? Bien. Se está compartiendo. Gracias. Bueno, el punto de partida que quiero señalarles de mi artículo, que tiene que ver con la situación de las mujeres afropanameñas, parte del interés del Instituto Nacional de la Mujer en el 2019, junto con el acompañamiento del PNUD, para hacer el primer diagnóstico nacional en relación a la situación de las mujeres afropanameñas. El diagnóstico que correspondió a la investigación que realicé fue en el marco de una investigación cualitativa. El diagnóstico, que puede ser consultado dentro de las publicaciones del PNUD, tiene también una parte cuantitativa de la que yo no fui responsable, pero creo que la investigación cualitativa pionera en el país arrojó elementos sumamente importantes y que redundan en algo valioso como un punto de partida, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Una de las cosas importantes que planteaba el estudio, el trabajo que se hizo, en primer lugar desde una perspectiva antropológica, tenía que ver con elementos importantes. El diagnóstico partía esencialmente de un enfoque de género y de la condición de mujer. Sin embargo, esto era algo que se iba a poner en cuestionamiento. Si hablábamos de las mujeres afropanameñas, la condición de mujer desde una perspectiva de género, cómo era mirada por las propias mujeres afropanameñas. También teníamos como punto de partida el imaginario nacional como un país de crisol de razas, un país donde efectivamente no la connotación del racismo o de la discriminación
estaba muy diluido, muy obnubilado. Entonces, ¿cómo trabajar con las mujeres afropanameñas a partir de ese imaginario en el que también ellas estaban insertas? Y por último, también teníamos el gran reto de considerar una multiplicidad de desigualdades y cómo manejar en un estudio considerando esto cuando había también una gran sobrevaloración identitaria, prueba del pensamiento académico y militante de los últimos tiempos. Eso que podría pensarse como un elemento a favor para una investigación, en el momento del diseño de la investigación era todo un reto a considerar. A partir de estos tres elementos, la mirada antropológica va a ser fundamental para el análisis y el abordaje a la población. Vamos a partir entonces de un acercamiento metodológico y conceptual al universo de las mujeres afropanameñas, pero desde el ámbito de la antropología. Vamos a tener entonces una multiplicidad de elementos que consideré fundamental para revisar, entre ellos varios de los criterios que aparecen aquí en la filmina. Edad, tuvimos 3 rangos de edad: mujeres jóvenes que estuvieron de los 18 a los 20 y tantos años, mujeres adultas que tuvimos a partir de los 40 a 60 años, y mujeres adultas mayores que estuvimos de los 70 en adelante. Esto nos iba a dar, en términos de la información que íbamos a recoger, nos iba a dar la posibilidad de ver cambios en las perspectivas de cada una de las generaciones y de la misma manera cómo ellas consideraban el ser mujeres afropanameñas, considerando como punto de partida que las sociedades y las culturas cambian y que los procesos socioeconómicos en nuestro país también habían sido determinantes para cada una de las generaciones. También consideramos importante reconocer el pensamiento de las mujeres organizadas en algún tipo de red afropanameñas o de algún tipo de organización política, y estas mujeres afropanameñas que no estaban insertas de ningún tipo de militancia. Para ello se utilizaron varias técnicas, pero una de las que para mí fue fundamental fue iniciar el diagnóstico a través de un taller de discusión para poner en común qué entendíamos como mujer afropanameña. Para ello, invitamos especialistas, historiadores y antropólogos panameños, juntamente con el personal del INAMO y del PNUD, para tratar de obtener una línea de pensamiento, por supuesto, muy decidido por el pensamiento crítico con el que yo abordaba la investigación, y reitero, desde la perspectiva de las herramientas y los enfoques de la antropología. De esta perspectiva empezamos con la investigación, y una de las cosas que fue importante en el abordaje, como les decía hace un rato, pensábamos primero en la categoría de género como la categoría transversal del estudio, pero una vez que comenzamos a acercarnos a las mujeres, fue otra la categoría. La categoría fue a partir de que lo que las unía como mujeres afropanameñas no era el hecho de ser mujeres, era el racismo y la discriminación de la que eran objeto. Ni siquiera era una cuestión identitaria, sino era cómo eran miradas por una sociedad panameña en las diferentes provincias que abordamos, y dependiendo claramente de la condición de clase que cada una de ellas expresaba. Cuando fue
la situación de racismo y discriminación, el eje de la investigación, fue importante para nosotros considerar entonces tener la visión de los hombres, porque para ellas, tanto en este diagnóstico, no podíamos plantear que era una sola cuestión que estaban viviendo las mujeres. Ellas se sentían muy cercanas a los hombres como un problema de que hombres y mujeres afropanameños estaban viviendo lo mismo, con una diferencia en algunos casos por la condición de mujer, pero ellas no veían una situación tan determinante. Tanto ellos como ellas estaban padeciendo la misma situación. Esto le dio un giro total a la investigación. Se problematizaron algunas cosas, como fue el hecho de qué tanta distancia teníamos en la actualidad la población afropanameña y las mujeres afropanameñas en particular y los hombres afropanameños, qué tanto éramos críticos frente a eso que podíamos expresar y qué tanto podíamos estar reproduciendo también ese mismo racismo que criticábamos. También tuvimos que ver cómo la exaltación de las identidades, de las manifestaciones culturales que tanto estaban obnubilando, ocultando, disimulando una serie de desigualdades de carácter estructural que estaban en el fondo y que parecía ser que la diferencia tomaba un carácter cultural cuando esta era simplemente la forma de diluir desigualdades y explotaciones históricas. Entonces, todos estos elementos tuvieron mucho que ver cómo nos íbamos a acercar a la realidad. Los estereotipos obtenidos del abordaje con la población, muchas cosas conocidas no solamente en Panamá, sino en toda la región, y en el caso de que hay personas que nos están viendo de otras latitudes, en esta filmina cuando se habla de que se piensa en los negros como racatacas, es como lo peorcito de la sociedad, lo más burdo, sin manera, sin educación. A eso se refieren cuando hablan de que se piensa la población negra como racataca. Y también cuando se habla de los colonenses, es una provincia en Panamá donde hay una predominancia de las personas de diferentes colores oscuros de piel y que siempre se ha considerado como que es una provincia de gente maleante y de gente vulgar. Estos estereotipos nos llevaron a nosotros a darnos cuenta cómo estaba impregnado en diferentes regiones del país, porque el diagnóstico fue realizado en la ciudad capital de Panamá, en la provincia de Colón, en la provincia de Los Santos y en la provincia de Bocas del Toro. Que dicho sea de paso, la provincia de Los Santos, provincia que se ha considerado cuna de la nacionalidad panameña y donde efectivamente los valores de la blanquitud están presentes, fue también un espacio de comparación para cómo ese supuesto crisol de razas en Panamá tiene manifestaciones y expresiones diferentes a lo largo del país. Fue muy interesante reconocer que cada provincia tiene expresiones, conductas y formas de acercamiento a la población afro de manera diferencial. Y de la misma manera, las mujeres afropanameñas de cada una de las provincias tienen especificidades, lo que nos llevó también a desmitificar la construcción del concepto mujeres afropanameñas como algo homogéneo. No, es algo muy diferente. Quizás lo que nos hacía conformar ese conglomerado, vuelvo y reitero, tiene que ver con las experiencias de racismo
y de discriminación y de profundas desigualdades que se viven, pero la forma en cómo se expresa los elementos identitarios y las particularidades de reivindicaciones de las mujeres afropanameñas son diferentes. Son disímiles también las formas en cómo cada grupo vive esto. ¿Qué nos dejó la investigación? Y ya con esto cerrando los minutos que me corresponden. Uno es poder llegar a concretar y de esta manera desmontar el epíteto de crisol de razas instituido en el imaginario nacional a través de reconocer que Panamá es un país altamente racista. No que hay racismo, sino que fue algo contundente. Es un país racista. Que las mujeres afropanameñas no pueden ser estudiadas, consideradas ni atendidas como un conglomerado homogéneo, todo lo contrario. Que la educación, pero la educación de calidad, constituyó un parteaguas para el ascenso y la movilidad social de las mujeres afropanameñas. Aquellas que han tenido acceso a esto, su condición socioeconómica en el día de hoy están dentro de la categoría de clase media alta y clase alta en Panamá. Totalmente desconocido esta situación, devaluado por la discriminación y el imaginario racista existente, pero eso pudimos darnos cuenta a través de las 3 generaciones de mujeres afropanameñas abordadas. Que las mujeres afropanameñas en el día de hoy, en el discurso de la inclusión, también están excluidas. Solamente se concretan cuando hay la necesidad de representar una supuesta inclusión y hoy se vale de tener la foto de una mujer, de un hombre o de un niño o de una familia negra. Las mujeres afropanameñas en todas las latitudes consideradas, las diferentes clases sociales y grupos generacionales no se consideran víctimas y están cansadas de que se les plantee de esa manera y como pobrecitas. No, todo lo contrario. Se sienten muy orgullosas de cómo, a pesar de vivir en una sociedad que las excluye, que las racializa y las discrimina, ellas están hoy donde están, siendo autoras y gestoras de sus vidas. Y por otro lado, que tanto las infancias como las adolescencias afropanameñas están totalmente desprotegidas en una sociedad y en instituciones que no consideran sus especificidades. También el diagnóstico dejó muy claro que el abordaje a cualquier situación de la población afropanameña tiene que tomar en cuenta una serie de elementos y trabajarlos de manera integral. Las relaciones de parentesco y de afinidad son fundamentales en las formas de relaciones de la población afropanameña. La política, el género, las clases sociales, el área geográfica, el ciclo de vida son cuestiones que no pueden dejarse a un lado y lamentablemente muchas veces al considerar la problemática de las mujeres, todo esto se toma como en un nivel secundario frente a la categoría de género, cosa que el estudio nos dejó muy claro que para el caso de las mujeres afropanameñas, si no es que para el otro tipo de casos, este es tan solo una variable y no la variable determinante. También otra de las cosas importantes es la enunciación que hacen las propias mujeres afropanameñas en las distintas regiones y cómo ellas enuncian su problemática. No es la problemática conocida, generalizada, institucionalizada, academizada de la situación de lo afro y de lo panameño. Es importante darle voz porque va a arrojar otros elementos. Y por otro lado, las desigualdades que sufren las mujeres afropanameñas no se da de una manera lineal. Hay que contextualizarla y dependiendo de si son mujeres de clase alta, clase media o en los sectores pobres y de extrema pobreza, tiene manifestaciones completamente diferentes. De igual manera, alianzas
o diferencias entre las mismas mujeres afro dependiendo de la condición de clase. Por último, hay una gran necesidad de profundizar en qué dispara una desigualdad y qué no, qué la obnubila, y no perder de vista los procesos globales que cada vez están delimitando y exaltando mucho más las identidades como una forma, a mi juicio, perversa de dejar a un lado cómo las desigualdades y la falta de oportunidades está incidiendo y que no es un problema cultural. Las culturas han existido siempre y seguirán existiendo siempre. Los niveles vergonzosos y perversos de las desigualdades existentes no se justifican ni por un tema racial o de racialización y mucho menos por diferencias culturales. La pregunta sería si existe además un desfase en lo que aún quienes estamos frente a un pensamiento más crítico y dentro de la academia, si en realidad hay un desfase de estas posiciones teóricas y académicas que esgrimimos aún dentro de las mismas organizaciones afro y el racismo existente en Panamá. Por último, nada más tengo que agradecerle a más de esas 200 mujeres que fueron pródigas en compartir con el INAMU, con el PNUD y conmigo como consultora responsable toda su experiencia de vida y que contribuyeron a que ese documento pueda favorecer diagnósticos, investigaciones y nuevas líneas de trabajo dentro de la academia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistra Alina Torrero. Nos quedamos con ese quién es quién, de ese análisis antropológico, del entendimiento de qué es ser una mujer afropanameña, ese tema del respeto a las diferencias, los estereotipos de mujeres y de hombres negros. Muchísimas gracias. Queremos también pues hacer mención honorífica a todas y a todos aquellos que contribuyeron con sus artículos para construir el contenido de esta revista. La profesora Briseida Ayar, Mercedes Cuesta Dublin, Ariel García Aguilar, Suset Abad. Estos son algunos de nuestros articulistas que contribuyeron pues con estos destacados artículos. Queremos también pues invitarlos a leer estos artículos ingresando al sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá. Y como siguiente articulista tenemos a la socióloga feminista panameña egresada de la Universidad de Panamá, especialista en administración estratégica, máster en administración de empresas con énfasis en recursos humanos, además secretaria general del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, secretaria de nuestro Consejo Técnico de Sociología de Panamá y también profesora de nuestra Universidad de Panamá. Para mí es un grato placer presentar pues a Carmen Gerald Barría, que va a estar exponiendo el artículo Decenio Internacional Afrodescendiente de la licenciada Joyce Morris Carrera, que pues no está con nosotros por motivos laborales. Así que adelante, Carmen, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a quienes me han antecedido. Realmente este es un momento interesante y celebramos muchísimo el tener la posibilidad de tener el número 6 de la revista panameña de Ciencias Sociales. Como en efecto la profesora Ana nos ha comentado, esta presentación que vamos a compartir es parte del trabajo que ha estado realizando la colega Joyce Morris, que es socióloga. Joyce Morris es una persona que por muchos años ha estado llevando el tema de estadísticas de las mujeres afrodescendientes y que justamente en esa línea de trabajo hoy ha estado por motivos elaborados muy comprometida en realizar otras actividades que le fue posible eludir, digamos, ¿no?
En ese sentido, yo traigo acá a compartir con ustedes lo que ha sido este interesante artículo, que por cierto recomendamos la lectura, ¿verdad? De este y de todos los artículos de la versión 6 de la Revista Panameña de Ciencias Sociales. En esta oportunidad, el tema central o el eje del artículo es el Decenio Internacional Afrodescendiente de 2015 al 2024, de la visibilidad estadística al reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Antes de ver unos cuadros que hemos traído acá, que elaboró la autora, quisiera conversar con ustedes que para el diseño de este artículo se trabajó sobre la base de 5 ejes, 5 componentes vinculados al tema de los actores claves en este diseño internacional, ¿verdad? Que ya está prácticamente, faltarían 2 años para que concluya el diseño de las y los afrodescendientes. El primer aspecto, una aproximación conceptual del término, ¿verdad? Afrodescendiente y cómo punto de partida para el estudio de la población afrodescendiente y su visibilidad estadística, la desarticulación del carácter identitario motivado por el racismo y la discriminación racial estructural heredadas de la esclavitud, la presencia afro en Panamá desde la colonia hasta la república, revelando el comportamiento de datos estadísticos, a partir de los primeros censos, que este es un trabajo muy interesante, desde los primeros censos a la actualidad. Y el otro componente que es el tema del autorreconocimiento. El autorreconocimiento visto como un recurso para visibilizar a la población afro en las fuentes de datos. Y el quinto componente es las medidas afirmativas alcanzadas en el presente siglo, vinculadas al tema del fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes, desde Durban hasta el decenio internacional, que es el que estamos en este momento. Morris nos presenta en este trabajo un análisis de lo que ha sido, primero conversándonos acá, lo que ha sido este informe. Hay un informe que ella nos relata, que es un informe que en el 2018 el Banco Mundial publicó sobre afrodescendientes en América Latina y el marco de inclusión. Y de este informe se saca justamente cómo se afirma en este informe que la población afrodescendiente en América Latina, para llevar un análisis, un estudio de la misma, esto constituye un desafío. Y el desafío se da justamente porque hay una insuficiente registro estadístico. Y esta insuficiencia se viene arrastrando desde la década del 40 hasta principios de este siglo. Durante este periodo, las variables raciales fueron completamente excluidas del análisis. Entonces, por supuesto, no había registro estadístico y se excluyó de todos los censos nacionales. Esto provocó una invisibilidad casi absoluta de la población afrodescendiente y, por tanto, como es de esperarse, sus situaciones, sus necesidades fueron ignoradas y desconocidas por todo ese periodo de tiempo, ¿verdad? Durante la época pasada, se plantea pues que el conteo de las poblaciones negras se realizaba desde una connotación más racial o fenotípica, ¿verdad? Más que étnica, que es lo que se trabaja actualmente, y que esta metodología del autorreconocimiento, lo que plantea que cada una de las personas por sí misma expresen que se sienten parte de ese grupo, que se sienten vinculadas para ser contadas como tal, es el método que se está aplicando en este momento, que es el método de estudio de las etnias. Ahora, con esta reincorporación de las variables étnicas, se ha dado un paso importante porque esto trae al escenario y trae a la mesa el enfoque de derechos humanos. Y que a través de este enfoque tenemos la posibilidad entonces de visibilizar estadísticamente a este segmento de la población, a la población afrodescendiente. Entonces, acá juega un papel importante tanto las entidades productoras de datos, que por supuesto en ese sentido han estado destacando los instrumentos, ¿verdad? Se trabaja sobre el tema de autoidentificación, pero a su vez también Morris destaca fundamentalmente 2 instrumentos que han marcado una pauta importante, sobre el cual también se ha venido a establecer, digamos,
una normativa y sobre el cual también nuestro país está siguiendo los lineamientos. Uno, como conocemos, la Agenda 2030, de manera específica, el inserto del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que establece de manera muy puntual el aumento significativo, la disponibilidad de datos oportunos y fiables desglosados por raza y origen étnico, entre otras variables que son pues las que conocemos siempre, que son sexo, edad, etc. Pero es en este momento cuando en el ODS 17 entramos a ver el componente de la desagregación por raza y origen étnico. Y otra connotación respecto a compromisos o documentación que de alguna forma también le da el sustento, es el tema del consenso de Montevideo, que como bien sabemos también, el consenso de Montevideo establece justamente las medidas para reforzar todo lo que es el tema de la implementación de los temas de población y desarrollo, recordemos, ¿verdad? Entonces, estas medidas del concepto de Montevideo tienen una en particular, que es la medida 98, que ya de manera ya mucho más puntual, blanco y negro, se plantea entonces la posibilidad de que haya una generación de información y conocimiento con una perspectiva de género, sí, pero sobre poblaciones afrodescendientes a través de procesos participativos. Entonces acá tenemos dos componentes que de alguna forma orientan y sobre el cual también tenemos que dar cuenta, porque al ser signatarias entonces tenemos que dar cuenta y tenemos que tratar de suministrar la información estadística para alimentar estos indicadores. Morris señala la persistencia de los desafíos para la investigación. Muchos de estos desafíos están vinculados a las interrogantes que se han estado trabajando a nivel de censo y encuesta de hogares. ¿Dónde están estas personas? ¿Cuántos son la población? ¿Cuánto es la población afrodescendiente? ¿Y en qué condiciones vive la población afrodescendiente? ¿Dónde están? Y a partir de ello se constituye cada vez más una complejización también de la información, porque lo que se trata un poco es no solo de ver las particularidades geográficas para ver el tema de la distribución espacial o la dispersión geográfica, sino que además también se está hablando de un componente de heterogeneidad respecto a las características de lo cultural, de lo político, de lo económico y de lo social. Entonces se está hablando acá de identificación sobre la base de las fuentes oficiales de información y que esto a su vez ahora depende de la percepción que tiene la población sobre su propia identidad. Recordemos que esa es la nueva metodología respecto a la aplicación de las preguntas o de las encuestas del censo. Bueno, igualmente hay una serie de elementos que se traen a colación respecto a otro reporte del Banco Mundial en el 2015, que para ese momento se hace una estimación que para el caso de América Latina, en ese momento la población afrodescendiente rondaba los 133 millones de personas, eso sí, personas que se autodefinían o se reconocían como afrodescendientes. Desde el punto de vista de un acercamiento al racismo y la discriminación racial como componente social, no solo se incluye a afrodescendientes, sino que también a nivel de los censos nacionales se estima o se valora también el tema de los grupos indígenas como etnias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las situaciones de discriminación o de invisibilización que de manera intencional la memoria histórica ha tenido o sobre la cual ha incidido en las estadísticas o en el subregistro? Es así que entonces el tema de la desigualdad se produce de manera presente justamente a partir de que no se dan las cifras como corresponden. Vamos a entrar básicamente a la, si me puedes poner, Ana, hay una gráfica allí, es la primera tabla que tenemos, que es bastante ilustrativa porque nos presenta la realidad. Rápidamente, antes de entrar a hacer un análisis de esto que está acá, es interesante porque en Panamá, y segura que para América Latina hay situaciones bastante similares. En 1575 se dice que se hizo un primer recuento oficial de la población negra y para ese momento alcanzaba 5.609. Bueno, nuestro país siempre ha sido un país de poca población, ¿no? Así que, pero para ese momento, la población negra definitivamente era superior totalmente. Se estimaba que en aquel momento se estimaba
que era superior numéricamente y que era, por lo menos estamos hablando de que había una población negra de 5.609 personas y una población blanca de 800 personas. Este es un recuento censal que se da a partir de los procesos en muchas de las épocas que no vamos a tomar en cuenta, de 1607, 1630. Yéndonos a la gráfica que tenemos acá en pantalla, Morris nos plantea cómo a partir de diferentes momentos, nuestro país justamente ha tenido un componente, como bien coincidimos con Alina, en el que prácticamente no solo desde el punto de vista del racismo, que es latente en el país, la discriminación, sino que se establecía incluso dentro de la misma Constitución. Es así que entonces los censos que se dan desde 1911 hasta 1940 investigaron diversos grupos étnicos, sí, pero se incluía la población étnica que posteriormente fue eliminada. Se eliminó de los registros estadísticos y es así que en la Constitución de 1941 instituyó y estableció patrones discriminatorios contra la población negra, caracterizándoles como inmigrantes prohibidos. Voy rápidamente a leerles textualmente cómo era la Constitución de 1941, que decía: son panameños por nacimiento los nacidos bajo la jurisdicción de la República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres, siempre que ninguno de estos sea de ninguna inmigración prohibida. Entonces decía que esta disposición se bajo la jurisdicción de la República de Panamá, cuando uno de los padres fuera de inmigración prohibida, siempre que el otro sea panameño por nacimiento. Esta disposición no se aplica cuando el padre fuera de inmigración prohibida, pertenece a la raza negra, cuyo idioma originario no es el castellano. Los nacidos fuera de la jurisdicción de la República, de padre o madre panameños por nacimiento, siempre que uno fuera de ellos no sea de inmigración prohibida. Dicho de otra manera, si la persona que para ese momento estaba categorizada, había un listado de cuáles eran las poblaciones o las poblaciones migrantes que estaban prohibidas en el país, estaba la población afrodescendiente y por tanto entonces no eran considerados panameños. Interesante también porque al final también con las obras del canal que inician con la compañía francesa, que inicia la primera construcción del canal francés, hubo una oleada migrante muy grande y que a partir de ese momento trabajadores afroantillanos vinieron a participar del proceso y que posteriormente también con el canal, la construcción de la empresa, la compañía norteamericana, se retoma esta población, pero al final mucho después de que se da ese proceso de construcción y vemos también lo que hablamos de la Constitución del 40, que también tenía relación con la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de trabajo en el Istmo durante ese periodo eran condiciones desfavorables, ¿verdad? Para la población. Rápidamente en la tabla que vemos acá, lo que se plantea entonces es que durante los diferentes momentos se dan ese nivel de participación y representación de la población, de blancos, de negros, de mestizos, de mulatos, y cabe resaltar también que entre los censos del 50 y 2000 la tendencia era hacia las estrategias reduccionistas de la población afrodescendiente. Fundamentalmente, a todo esto siempre estaban presentes el tema de la autoidentificación y cómo esta tiene connotaciones un tanto más complejas y tiene a su vez los desafíos un poco orientados a recuperar el tema de la identidad a través de la autoidentificación para llegar a la visibilidad estadística y de los datos en la agenda pública. Para cerrar esta parte un poquito, creo que estamos viendo, bueno, en las encuestas de agosto del 2018 y el 2019 ocurre un despunte en Panamá en el indicador con un aumento vertiginoso de la población que se reconoció afro, alcanzando poco más del 1.000.000 de personas, cifra que representa el 24% de la población en estos años. Es decir, 24 de cada 100 personas que se entrevistaron se reconoció afrodescendiente. Este es un aspecto interesante porque justamente este indicador de autoidentificación fue fluctuante y cómo fue variando en la medida en que cada vez más un grupo de la población
ya dejaba de reconocerse como mestizo y entraba, es decir, a menor identificación como mestizo, mayor identificación como población afro, declaración de población afro, ¿no? Este es un fenómeno interesante y que para el caso de Panamá es la población que la gente decía, como acá en Panamá se le dice, me imagino que para diferentes lugares, que se dice si tú eres culiza, si tú eres una persona que eres negra o eres afrodescendiente, pero tu cabello es lacio, que eres una persona culiza. Entonces, cada vez más ese sector de la población, de acuerdo a la data que se ha informado acá en las fuentes de información de estadísticas, se reconoce como población afrodescendiente. Queda acá un poquito el tema de la obligatoriedad de visibilizar las estadísticas, ¿verdad?, de la población afro, y que verlo no solamente como un conteo demográfico, sino como una importancia de evidenciar las necesidades y las demandas de la agenda de país, para adecuar también las políticas públicas que estén consonas a las realidades de la población, con enfoques transversales como lo es la etnia, el género, y con tratando un poco de atender también a las condiciones socioeconómicas de la población que permita fortalecer y hacer efectivos los derechos de la ciudadanía. En pantalla estamos viendo un pensamiento que lo he sacado justamente la autora del artículo, Joyce Morris, nos trae a colación este pensamiento de Madiba, porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino también vivir en una forma que respete y mejore la libertad de las demás personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por pues, traernos a colación este valioso artículo que nos escribe Joyce Morris en nuestra revista. Y me quedo con el tema de la importancia del autorreconocimiento para visibilizar la población afrodescendiente y que de esa manera se pueda realmente evidenciar las necesidades pues, de la población. Y pues también quiero aprovechar este pequeño espacio para agregar a nuestras menciones de agradecimientos a otros articulistas que también pues contribuyeron pues con sus artículos en esta revista. Tenemos a Mario Enrique de León, María Teresa de Jesús, Sacramento Cruz Doriano, Olivia Guadalupe Ortiz, Abdiel Rodríguez Reyes, la magistra Briseida Barrante, que está con nosotros aquí tras bastidores. Muchísimas gracias. Y al doctor, pues, Olmedo Beluche. Quiero presentar ya a nuestro último articulista de la mañana de hoy, el magíster Xavier Eduardo Perlaza Rodríguez, que es sociólogo por la Universidad Estatal de Guayaquil, escritor de los ensayos Sociedad de la Incertidumbre, parte 1, Sociedad de la Incertidumbre, parte 2. También el sujeto social concreto del sujeto social ausente, cursando en estos momentos la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Pueblos en la Universidad Tecnológica de México. Así que con ustedes, su artículo Afrodescendencia y Decenio en el contexto de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe. Con ustedes, el magíster Perlaza. Adelante. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Primero extender pues un caluroso abrazo desde Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, a todas las personas que están observando en este momento el video y a los que estamos conectados ya en la plataforma vía Zoom. Asimismo, agradecer a la Revista de Panamá de Ciencias Sociales y al Colegio de Sociólogos de Panamá por haberme extendido esta invitación a este evento que realmente es altamente importante, ¿no? Pues sí, el ensayo titula de esa manera, ¿no? Afrodescendencia y decenio en el contexto de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Cuando pensé en escribir este ensayo, siempre para las personas que escribimos un poco, a veces se nos dificulta de alguna manera querernos encontrar en el ensayo a nosotros mismos. Y entramos de repente en ciertos debates, sobre todo en definir algunos aspectos que tienen el cuerpo del artículo.
Entonces el objetivo que realmente me llevó a escribir este documento era de alguna forma poder acercar o producir un acercamiento a la situación que actualmente están viviendo o estamos viviendo los afrodescendientes en toda América Latina y el Caribe en este contexto de pandemia. Para eso consideré que era necesario al menos hacer una revisión de algunas condiciones o de algunos aspectos que de alguna forma también son transversales al tema de la justicia, el reconocimiento y el desarrollo, que son básicamente los enfoques de este decenio que culmina en el año 2024. Esos aspectos que se revisaron dentro de este ensayo fueron salud, educación, pobreza, pobreza extrema y otros factores que pudieran de alguna forma determinar en qué condiciones estamos los afrodescendientes frente al escenario de la pandemia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el momento de la educación cuando nos estalló la pandemia en el año 2020 y que ahora se asume o se pretende superar, pero los contagios siguen produciéndose a nivel del hemisferio y a nivel del globo terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando en el escenario de salud, de pobreza, pobreza extrema? ¿Seguíamos engrosando esos indicadores? ¿Seguíamos engrosando o no esos aspectos nosotros los afrodescendientes? Pues era un poquito escribir este ensayo para tratar de buscar a través de información secundaria, bibliográfica, poder encontrar alguna respuesta a esta inquietud que me impulsó a escribir este documento. Ahora bien, la pandemia ha trastocado sin lugar a dudas todo lo que nosotros hasta el 2019 conocíamos como normalidad, entre comillas, ¿no? Y específicamente dos de los aspectos más contundentes que la pandemia afectó. El primero es, sin lugar a dudas, la pérdida de vidas humanas, que esto ha producido durante todos estos años pandémicos y de contagio. Y el segundo aspecto es la economía. Hubo un impacto bastante fuerte en las economías, no solamente global, sino también de América Latina. A pesar de que la economía ya en América Latina venía casi que en caída libre, la pandemia terminó de agudizar la caída de la economía en América Latina, a tal punto que los indicadores según sepan, señala que decrecimos en el más o menos del Producto Interno Bruto. Lo cierto es, o lo curioso más bien, es que a pesar de que se tomaron medidas, casi medidas de carácter homogéneas, específicamente como el distanciamiento físico, el lavado de manos, las mascarillas y el confinamiento, medidas impulsadas por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y que los estados asumieron para poder de alguna forma mitigar los contagios. ¿Que dieron resultados? Pues los datos están ahí, ¿no? Pero estas medidas fueron homogéneas y fueron aplicadas en sociedades altamente heterogéneas. Y sobre todo en esta parte del hemisferio, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una diversidad bastante interesante, ¿no? Y aparte de esa diversidad de pronto cultural, de tradición, de idiosincrasia, etcétera, también tenemos esa diversidad étnica que nos caracteriza a esta parte de la región, a esta América Latina y el Caribe, ¿no? Una diversidad étnica bastante importante donde convergemos pues afrodescendientes, blancos, mestizos, indígenas, etcétera. Entonces, era necesario observar, ¿no? qué pasaba ahí, y a pesar de que estas medidas fueron casi que impuestas a nivel de todo el mundo como una experiencia, digamos así, para tratar de evitar la masificación de los contagios. Ahora, cuando empezamos a revisar la información y ya fuimos haciendo obviamente el desglose de esos aspectos que acabé de mencionar,
educación, salud, pobreza, pobreza extrema, y nos volvemos a encontrar, parece ser como si es que no nos moviéramos de esas zonas nosotros los afrodescendientes, ¿no? La desigualdad estructural sigue siendo marcada, las desventajas. De hecho, por ejemplo, si una persona nace en una condición socioeconómica desfavorable, es decir, pobre, y aparte de nacer pobre, eres negro, es como si es que esto fuera una doble desventaja, ¿no? Y si eres mujer, pues se convertiría obviamente en una triple desventaja. Y esos aspectos siguen siendo marcados según los datos cuando uno va a las fuentes de revisión de la información, ¿no? Las desventajas, la exclusión y la desigualdad estructural está bien marcada. Por ejemplo, y aquí coincido muchísimo con la compañera que me antecedió, la compañera Carmen, solo 6 países de América Latina y el Caribe incluyen la autodefinición de las personas afrodescendientes en sus encuestas de hogares, en los censos que se realizan de población y vivienda. Acá en Ecuador son cada 10 años. No sé de pronto en Panamá y en otros países, ¿no? Pero acá en Ecuador cada 10 años se realizan los censos de población y vivienda, que de hecho ya se tenían que haber realizado en el 2020, pero a causa del tema de la pandemia, se pospuso el censo y va a arrancar ahora en el mes de octubre hasta diciembre, y ya en mayo del próximo año 2023 tendremos los resultados. Entonces, el aspecto de autodefinición, a duras penas, 6 países de América Latina y el Caribe lo incluyen en sus censos de población y vivienda, de los 33 países que hay en la región. Esos países son Brasil, que tiene un porcentaje casi del 50% de su población afrodescendiente, Colombia, que también tiene un porcentaje bastante significativo, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Son los 6 países que ubican este aspecto de la autodefinición que le permite a la población afrodescendiente reconocerse, ¿no? Y entonces, pues aquí va apareciendo que a la final en el 2024, cuando se tenga que evaluar el proceso del decenio, vamos a tener algunas deudas en este sentido del reconocimiento, que es uno de los enfoques que plantea el decenio. Entonces, ¿esto qué produce? La falta, pues obviamente, de información dificulta contar con datos concretos y reales del pueblo afrodescendiente y en los indicadores que acabo de mencionar, pobreza y pobreza extrema. Esto también planta un velo que empaña la posibilidad, ¿sí?, de gestionar con mayor eficacia y eficiencia las políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de vida y a brindar mejores oportunidades para el pueblo afrodescendiente. Eso es lo que básicamente no permite, obviamente, el desarrollo también, no plantar el hecho de autodefinirnos, de permitir autodefinirnos, autorreconocernos como tales, sino que invisibilizar y empañar las cifras, pues obviamente eso nos pone en una desventaja frente a las otras etnias. La pobreza y la pobreza extrema, más la pandemia, se presentaron en este escenario como elementos abrumadores para la afrodescendencia, ¿no? Aunque, como decía anteriormente, no hay datos estadísticos concretos de la población afrodescendiente y de qué es lo que estaba pasando con la población afrodescendiente en este contexto de pandemia, al menos los países que sí emiten información permiten observar por lo menos 2 aspectos. Lo primero es que los datos marcan las diferencias que existen, por ejemplo, en personas afrodescendientes y no afrodescendientes. Cuando uno revisa la tasa de pobreza en el Brasil, es del 25.5% y la tasa de pobreza extrema es del 7.1% para las personas afrodescendientes. Para las personas no afrodescendientes, la tasa de pobreza es de 1.5%. Si vamos a Colombia, allá la cifra es mucho más abismal.
El 40% de los afrocolombianos se encuentran en condición de pobreza y el 17,4% en condición de pobreza extrema, frente al 27,8% de no afrodescendientes que están en condición de pobreza y el 9,2% que están en condición de pobreza extrema. Ahí hay una brecha gigantesca, enorme, que en realidad no ha sido aún solucionada y que no se termina de cerrar esta brecha y que nos ubica sin lugar a dudas en una desventaja abismal frente a las condiciones en las que se encuentran las otras etnias, ¿no? Lo segundo que muestra la información, ¿verdad? Y aquí un poco poder observar las condiciones en las que los y las afrodescendientes tuvimos que enfrentar este escenario de pandemia, retomando lo dicho, en un escenario de desventaja, de exclusión y de desigualdad estructural, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho las disposiciones que se tomaron de parte de los organismos internacionales como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el confinamiento. Estas disposiciones, al aterrizarse ya en el escenario obviamente de la cotidianidad, de la realidad social, estas decisiones aparecieron como contrapuestas a la realidad. Porque, por ejemplo, cuando uno revisa la tasa de pobreza multidimensional en los sectores afrodescendientes, uno puede ver que, por ejemplo, para citar un par de países, el 81,4% de afro-nicaragüenses de las zonas urbanas y el 92,8% de las zonas rurales tienen privaciones de acceso al agua potable. Perdón, escucho un ruido, no sé si alguien que tenga abierto su micrófono, por favor. Pedimos por favor que apaguen sus micrófonos para poder continuar. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, decía que estas decisiones que se tomaron de carácter homogéneo, ¿verdad? De lavado de manos, de distanciamiento físico, etcétera, aparecen ya en el escenario de la realidad como antagónicas, como contrapuestas a la realidad, al menos de lo que estamos nosotros analizando en este momento, que son las condiciones de los afrodescendientes. Había dicho que el 81,4% de afro-nicaragüenses de las zonas urbanas y el 92,8% de las zonas rurales tienen privaciones de acceso al agua potable. El 45,6% de afro-nicaragüenses viven en condiciones de hacinamiento. En Ecuador, por ejemplo, el 32,2% de afroecuatorianos cuentan solamente con una necesidad básica satisfecha. Entonces, frente a ese escenario, obviamente que los contagios debieron de haber sido masivos, pero como no hay cifras, no hay datos de estos específicamente segmentados por etnia, no podemos en este momento dar con precisión las cifras de contagios en la población afrodescendiente y a partir de qué se promovieron o se provocaron esos contagios, ¿verdad? Pero si nos tocara utilizar un elemento subjetivo y algo objetivo también, cuando uno revisa las cifras de la población económicamente activa de América Latina y el Caribe y vemos las cifras de empleabilidad, alrededor del 58% de la población económicamente activa de América Latina y el Caribe está en el sector de la informalidad. Y muchos de nosotros, del pueblo afrodescendiente, engrosamos ese indicador. Muchos de nosotros estamos dedicados a situaciones laborales de carácter informal. Muchas de nuestras hermanas afrodescendientes trabajan como amas de casa, ¿verdad? En áreas de servicio. Y evidentemente la pandemia pues trastocó esos sectores de manera altamente significativa y con mucha profundidad. Y muchas personas se vieron en la necesidad de tener que salir todos los días para poder proveer
el alimento y satisfacer otras necesidades básicas en sus hogares. En condiciones de hacinamiento de 5, 6, 7, 8 personas apenas comparten un solo dormitorio, es probable que muchas personas se pudieron contagiar de manera masífica por este hecho, ¿no? Por estas condiciones. Lavado de manos. ¿Cómo te lavas las manos si no tienes satisfecha la necesidad básica del agua potable? Entonces, estos elementos sí, obviamente están mayormente profundizados en el ensayo y permiten observar de alguna forma en qué condiciones tuvimos que enfrentar los y las afrodescendientes este contexto de pandemia que aún pues no ha terminado, pero que hasta ahora se asume concluido, ¿no? En el escenario de salud, y para ir ya cerrando, en el escenario de salud, por ejemplo, se menciona que América Latina no llega a cumplir el estándar de inversión internacional, que es el 6% del Producto Interno Bruto. En la inversión en salud y de ahí pues nacen otros elementos, por ejemplo, la precariedad de nuestros sistemas de salud es debido pues obviamente a esa falta de inversión que los gobiernos no realizan, ¿no? Nosotros en América Latina, a duras penas, en ese escenario de pandemia para el 2020 contábamos con 20 médicos por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional indica que deben de ser al menos 35 médicos por cada 100.000 habitantes. En el escenario fuerte de pandemia entre el año 2020 y 2021, solo 16 países de la región invirtieron en comprar nuevas camas para sus áreas de unidades de cuidados intensivos, que fueron altamente demandadas en este proceso de contagio, ¿verdad? La tasa, por ejemplo, de mortalidad infantil, producto de esa altísima desnutrición. Acá en Ecuador enfrentamos un problema de desnutrición gravísimo, a tal punto de que somos el segundo país de la región con mayores índices de desnutrición en toda América Latina y el Caribe, entre niñas y niños de 0 a 5 años. Y esa tasa a nivel de la región es del 26.3% para niños y niñas afrodescendientes. Y para niños no afrodescendientes es del 16%. Entre los datos que se lograron encontrar para poder observar estas condiciones, cómo los afrodescendientes estaban enfrentándose a este contexto de pandemia, la tasa de letalidad por casos de coronavirus en Colombia fue más alta para los afrodescendientes que para la población en general. El 3.24% de personas afrodescendientes fallecieron a causa de los contagios por coronavirus en Colombia. En el Brasil, la tasa es mucho más alta. El 33.7% de afrobrasileños fallecieron a causa de los contagios por coronavirus. Entonces, sin lugar a dudas, será sumamente importante que los países, que la región, que los gobiernos tomen atención a este aspecto, ¿no? Y podamos de pronto de alguna forma ir cerrando esas brechas estructurales, esas brechas de desigualdad y de exclusión que han sido históricas y dirigidas en algún momento hasta de manera intencional hacia la población afrodescendiente y por qué no decir también hacia los pueblos y nacionalidades. Para concluir, me gustaría poder cerrar con algo y decir lo siguiente, que no está dentro del ensayo, pero me gustaría poderlo comentar. Frente a la acción de lucha y contestataria del pueblo afrodescendiente, se ha querido posicionar en algún momento la narrativa que nuestro reclamo tiene como elemento principal el resentimiento. Resentimiento como resultado de los años de sometimiento a la barbarie que implica la esclavitud, cualquiera sea su representación o forma. Pero la lucha del pueblo afrodescendiente es una lucha social, es una lucha política, no es una lucha del resentimiento. Es la búsqueda de la reparación y del reconocimiento
de todo ese daño histórico y sistemático al pueblo afro, en el que se ha visto sometido por el hecho de la diferencia, y con mayúsculas colocar esa palabra diferencia, por ser distinto, por tener un color de piel distinta, por una condición social, económica, cultural y territorialmente distinta. Por tanto, no hablamos ni luchamos desde la plataforma del resentimiento, sino desde el lugar de la resistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Xavier Perlaza. Espectacular lo que nos acaba de exponer. Te habló sobre el crecimiento de las desigualdades en este periodo de pandemia que aún no termina para los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Y algo que me marcó mucho, que usted dijo textualmente, hay que tomar atención, los gobiernos deben tomar atención para cerrar esas brechas de desigualdades y exclusión que de alguna manera han sido intencionales. Así que muchísimas gracias por su exposición y nuevamente pues invitamos a todos los presentes, a todos los que están conectados en este momento por nuestro canal de YouTube, a ingresar al sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá para ver este y otros artículos que pues destacados, de estos destacados profesionales pues están en la revista de Sociología. Y en este mismo espacio quiero aprovechar porque tenemos veo ahora mismo en este momento dos de nuestros articulistas y quisiera de alguna manera ceder la palabra a dos de ellos que están aquí. Está el señor Ariel García, está Mariurka Maturrell también. Le voy a ofrecer 2 minutos, por favor, para que puedan invitar a la audiencia a que, uno, dar su salud desde donde ustedes están, y dos, invitar a la audiencia a leer pues la revista de Sociología. Muchísimas gracias y los micrófonos, no sé quién quiere iniciar. Desde Cuba, ¿verdad? Ningún problema. Que sean las jóvenes, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. No estoy justamente en Cuba, pero estoy en Brasil y nada, agradecida por la oportunidad y agradecida por compartir con los que estamos presentes y desde la revista todos esos conocimientos del resto de los que publicaron, los profesionales que publicaron en la revista. Yo estoy entre el artículo, es decir, hice el artículo junto con Mercedes, un artículo sobre arte y representación social y la representación de las mujeres negras en el arte a partir de la obra de un pintor guantanamero en Cuba. Y lo interesante de la revista y su conjunto es cómo coinciden temáticas que nos aportan a todos los que estudiamos los temas que tienen que ver con la raza, el racismo y las representaciones de las mujeres en los espacios en que nos movemos. Es nada, invitar a todo el mundo a que pueda leer no solamente la revista en su conjunto y también el artículo de arte y representación social, para que vean cómo el arte también es un vehículo que se usó para estereotipar y estigmatizar a representaciones de las mujeres. Agradecer a todos por la oportunidad y era eso. Sí. Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí. Primero agradecer a los que están en sala, sobre todo a mis colegas Corina Luna del Centro Regional de Coclé, a los estudiantes también que están presentes. No son muchos, pero están presentes. Esto fue una invitación que me hizo la profesora Barrantes, Briseida, porque mi tema más que todo es que en la línea de educación virtual, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces, lo que yo hice fue, como tenía una base de datos de 123 encuestas, hice un filtro con Excel y saqué los afrodescendientes. Y me dio un total de aproximadamente unos 17. Y de ahí se hizo. Claro, nosotros estamos en el área rural,
y tenemos características totalmente diferentes a la ciudad, al área de Colón, al área de Panamá. Somos diferentes, ¿no? Nuestra población eminentemente es rural. Entonces, contrario censo, la pandemia ha permitido a estas poblaciones rurales, que el compañero dijo que los resentidos, ¿no? Pero yo creo que sí somos resentidos porque hemos sido excluidos de la hipertrofia del capitalismo centralizado, desde Colombia hasta cuando fuimos república, ¿verdad? Todo se hipertrofia en la ciudad de Panamá. Los salarios, los presupuestos, las carreteras, todo concentra en esa ciudad de Panamá. Entonces a nosotros del interior nos tienen como, bueno, son los que están allá después del puente, y tiene una connotación un poco de bushí, de bush, del monte. Entonces también somos discriminados y no nos llega el presupuesto. Hoy, en este día, el 20, se celebra en la ciudad de Natá, la fundación de Natá, 500 años de fundación desde el tiempo colonial. Bien, a partir de esta base de datos de 123, yo saqué la información de los afrodescendientes y se manifiesta que ellos tienen un ahorro en la educación virtual de aproximadamente $5, más que todo, el 5%, el 50%, perdón. Ahorra $5. Yo no sé, en Cuba eso es mucha plata, ¿no? $5. Pero aquí es bastante plata en el ahorro. Y entonces, la educación virtual, contrario censo, le ha permitido a esas áreas rurales, adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que acumulan capital desde el punto de vista burdiano es las áreas urbanas, ¿no? Entonces, las áreas rurales, las personas tienen que migran, y entonces han sido excluidas de ese nuevo capital que podemos llamar capital de conocimiento, capital cultural, capital educacional, que ya otros compañeros hablaron de que la persona que accede a este capital puede tener facilidades para subir de estatus y de escala salarial. Eso está comprobado, ya no creo que tenga que sustentar eso. Entonces, me parece a mí que ese es mi aporte, ¿verdad? De que la educación virtual ha permitido a los sectores rurales y afrodescendientes a capitalizar este capital cultural y educativo. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias. También tenemos pues por medio de esta plataforma virtual a Susel Abad-Fiz. También quiero cederle 2 minutos porque pues ella también nos va a hablar sobre un poco sobre el artículo e invitar a leer la revista. Adelante, Susel, bienvenida. Susel, ¿nos escuchas? De repente tiene alguna situación, qué sé yo, con el micrófono, la plataforma, que son cosas que ocurren con este tema de la virtualidad. Susel, ¿nos escuchas? Ok. Parece que hay alguna situación allí. Bueno. No, hay alguna situación tecnológica que no permite de repente que ella pueda dar sus palabras. Qué lástima porque queríamos escucharla. Ok, al parecer no se va a poder. Bueno, entonces quiero pues cerrar este espacio. No es una despedida ni nada de eso, pero queremos darle la oportunidad a las palabras de cierre de pues esta actividad
por parte a la licenciada Rubiela Sánchez, por parte del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. La licenciada Sánchez es magíster en Educación en Población, Sexualidad, Desarrollo Humano, con enfoque de género. Tiene un posgrado en docencia superior, docente de la Universidad de Panamá a nivel de maestría en la Facultad de Administración Pública. Actualmente forma parte del equipo técnico de Secretaría del Gabinete Social del MIDES y es coordinadora de la Secretaría de Investigación del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales y además asesora técnica de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad. Rubiela, te toca pues cerrar este espacio. Buenos días a todos y todas. Realmente me siento muy orgullosa, privilegiada, podría decir, de ser parte de este Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá y tener el gran orgullo de cerrar esta jornada académica que precisamente llega en un momento muy oportuno. O sea, esta sexta revista con este título, Diseño Internacional para los y las Afrodescendientes 2015-2024, y con ese subtítulo interesante, Luchas y Resistencias en América Latina y el Caribe, porque nos permite un poco aportar a ese gran ideal de Salvador Allende, cuando señalaba que algún día América Latina tendría una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz del pueblo, dueños de su propio destino. Estamos trabajando en eso desde el Colegio de Sociología con esta revista, tener internacionalmente aportes de investigadores e investigadoras de nuestra América. Es un placer, ¿verdad? Aquí en Panamá han pasado 22 años desde que fue declarada por ley de la República de Panamá el 30 de mayo como Día de la Etnia Negra, un espacio para reflexionar, para reivindicar, para exaltar la identidad y la cultura de los aportes que hemos realizado. Y entonces una presentación de esta revista en este momento, por supuesto que es oportuno, y un poco ver este aporte que se ha hecho desde investigadores de toda nuestra América. Eso es un orgullo realmente. Alina, tu investigación, tu estudio, tu aporte a esta revista, por supuesto que es significativo. Estamos totalmente de acuerdo como en tu artículo sobre el racismo y los efectos que se manifiestan en prácticas cotidianas. O sea, lo describes de tal manera que yo les invito a leer este sustancioso artículo que nos permite realmente identificarnos. Los elementos conceptuales, metodológicos y hallazgos de la investigación realmente son un aporte para la situación de las mujeres afrodescendientes, afropanameñas, ¿verdad? Ese rico material que tú has reunido basándote en ese estudio permite que en esta revista tengamos un artículo de muy buena calidad. Los aportes que presentó Carmen Gerald de la investigadora Joyce efectivamente nos permiten desarrollar interesantes argumentos, conocimientos sobre el desarrollo de iniciativas, de cómo se han ido cerrando brechas a esa desinformación que existe desde la estadística, ¿verdad? Realmente de manera permanente hay muchas variables, tanto de afros como de indígenas, que ella misma presenta en su artículo. No existen, ¿verdad?, preguntas étnicas, dice ella, perfectas, pero nosotros como en Panamá, desde el Censo de Población y Vivienda, nos hemos ido acercando, y también en las encuestas de hogares. Les invitamos a que estos artículos y todos los otros realmente están aportando. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar el excelente artículo de Xavier Pérez Laza. Nos ayuda a poder saber que este acercamiento que tenemos a la situación que sigue viviendo el pueblo afrodescendiente en el contexto de la pandemia, es necesario que lo revisemos, es necesario que escribamos sobre esto,
sobre la salud, sobre la educación, sobre la pobreza y sobre otros tantos temas. Realmente no puedo dejar de sentirme orgullosa de haber decidido hace muchos años ser parte de la sociología en Panamá y ahora desde la sociología en América Latina. Realmente gracias por este espacio académico de altura y que ustedes hacen posible con sus aportes y a todos los que nos están viendo. Así que muchas gracias, Ana, por esa moderación excelente que has hecho. Eso sonó como un aplauso y realmente aplausos de pie para todos y todas. Abrazos desde Panamá y este es el inicio de muchas cosas que haremos en conjunto. Bueno, sí, ciertamente mi colega dice que sí sonó como un aplauso, sí es cierto. Tenemos a Susel aquí, no queremos perdernos sus palabras, así que le voy a dar pues la oportunidad que ella pues nos manifieste sus impresiones y que nos invite nuevamente a la lectura de estos grandiosos artículos de la revista de Sociología. Susel. Disculpen la interferencia constante, es que la conexión a veces es un poco mala y también estaba en la escuela y ahora es que voy en la universidad y ahora es que voy saliendo. Pues bueno, muchas gracias a todos. Estoy segura que fue un espacio muy enriquecedor. Lamento no haber participado y escuchar entonces al resto de los colegas acá. Pero bueno, para mí una oportunidad excelente, una oportunidad importante poder ser una de las articulistas de la revista. Y claro, ya compartí con todos mis compañeros, con todas las redes en las que participo. Y gracias por darnos la oportunidad y que espero que se pueda repetir y que podamos concluir en otros temas. Pues el tema del que envié trabajo forma parte de mi tesis de diploma de la licenciatura y ahora será parte o próximamente lograré entonces hacer mi maestría también sobre este tema como continuidad de mi tesis de diploma. Y gracias a todos por brindarme la oportunidad de estar por acá y espero poder entonces compartir en otros espacios y que la revista pueda entonces insertarse en la universidad con otros temas, con los profesores muy interesados acá. La cuestión de la publicación para los profesores universitarios es muy importante en cuanto también a que las revistas tener cierta visibilidad en revistas especializadas con temas especializados y a los que podamos aportar lo que investigamos desde acá. Entonces, muchísimas gracias. Saludos a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Susel, que nos está compartiendo con nosotros desde Cuba, por eso que hay un poco de interferencia, que parecen aplausos, gracias. Y bueno, no nos queda más que cerrar ya, Rubiela, con las atinadas palabras, sus manifestaciones de orgullo por este espacio. Cerró pues este gran evento académico. Quiero agradecerles a todas, a todos por estar aquí. Miren, estuvimos 1 hora y 31 minutos aquí. Es espectacular porque se tomaron de su tiempo un sábado para compartir. Muchísimas gracias a todas, a todos. Que pasen un excelente sábado y nos vemos en algún otro espacio. Chao. Gracias a todos.